Buenas noches, un programa más de política local dedicado a la información política y de interés general que tiene nuestra localidad. Hoy tenemos como tema central el pedido que se hace a la justicia para que no aumenten las tarifas, cosa que vamos a hablar un poquito más adelante. También lo que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal ascendiendo y premiando a los policías que actuaron últimamente en hechos resonantes como el caso de José López, y un pequeño análisis económico hecho por el especialista de la Universidad de Moreno, Alejandro Roba. Después de una pequeña pausa, seguimos en Política Local. Nueva Farmacia Central Trujuy, con horario extendido de lunes a lunes. Avenida Cervantes, 1705, esquina Larreta, Trujuy. Distribuidora Hipertech. Las mejores marcas, aislantes para construcción, espuma bajo alfombra, lana de vidrio, ladrillos de telgopor. Hipertech. Avenida Libertador, 7637, Cruce Castelar. La gobernadora María Eugenia Vidal premió a los 4 policías que intervinieron en la captura la semana pasada del secretario de Obras Públicas José López. También a los 2 policías que fueron baleados cruelmente, como recuerdan ustedes, en la triple fuga del verano último, cuando se escaparon de la cárcel los hermanos Lanata. Todo esto fue hecho en la provincia de Buenos Aires y tenemos imágenes. Juráis a la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida. Hoy es un día para hablar de los buenos policías. Hoy estamos acá para reconocer el trabajo de los policías y los miembros de la justicia de la provincia de Buenos Aires que trabajaron en la detención la semana pasada de José López, y también aquellos que expusieron su vida en la triple fuga en los primeros meses de este año. Que lo que hicieron, más allá de la acción en sí misma, tiene un valor que no se puede medir, que es devolver la confianza. Su acción le devuelve a la confianza a millones de vecinos, que se puede actuar distinto, que no somos todos iguales, ni toda la policía, ni toda la justicia, ni todos los que hacemos política. No somos todos iguales. Y este gobierno no convive, ni va a convivir con la corrupción ni con las mafias. Y que cuando juraron por la bandera hoy, juraron por cada vecino de la provincia que está esperando su cuidado, su protección, su presencia, sus valores de honestidad, de transparencia y de servicio para el otro. Los están esperando a cada uno de ustedes para que cuando vean el uniforme de la policía de la provincia sepan que están cuidados, que están protegidos y que pueden confiar. Bueno, toda la suerte para la gobernadora, que no la está pasando bien en el gobierno con las intervenciones a su secretario de gobierno y a ella misma en el despacho hace unos días. Hecho totalmente preocupante. Ojalá que todo esto termine bien, para bien de todos. Lo que tenemos también, que ustedes lo pueden estar viendo de fondo, es ayer la presentación que hace, por un lado el intendente y por el otro, encabezado por el concejal José Luis Barreiro, otro, demostrando claramente la división ya que hay dentro del Frente para la Victoria, y uno puede vislumbrar lo que se viene dentro del peronismo también, principalmente después de los acontecimientos de la semana pasada con José López. El intendente hace un llamado para poder frenar el aumento de tarifas, y tenemos estas fotos que ustedes pueden ver. Esto se hizo en la municipalidad, pero como decíamos, el concejal Barreiro, acompañado por Patricia Giovagnola, otra concejal, y también por el anterior secretario de gobierno Gradín, hacen una presentación con una medida cautelar para que no se aumenten las tarifas, y pidiendo
que intervenga la justicia. Veremos en qué termina esto. Nosotros vamos a ponerle la conferencia completa, todo el tramo completo con todas las preguntas nuestras y de los colegas. Teniendo en cuenta, ¿no? Vamos a acá aclarar un poco el tema para que usted tenga una referencia, que los cortes de luz en nuestra localidad son recurrentes desde hace años. Anoche mismo, en el barrio del Verger, por ejemplo, no tenían luz en toda la noche. Hoy en el barrio Parque Gaona, acá cerca de nuestro canal, no tuvieron luz a la mañana. Esta cantidad de cortes que hace años se viene dando fue por la falta de inversión. Todo dice que es eso. Hoy justamente Aranguren, el secretario de Energía, el ministro de Energía, también explicaba por qué estos aumentos. Nunca se escuchó grandes peleas por el tema de los cortes, grandes discusiones políticas. Sí, cortes de calle, los sufrimos constantemente, especialmente quienes tenemos que transitar las rutas 25 y la ruta 24, donde cada que se produce un corte es muy difícil poder movernos de un lado a otro dentro de nuestra localidad. Esto es lo que ha venido pasando estos años. Ahora, los aumentos que nos tocan a todos, muchos creemos que los entienden, se dan cuenta que el Estado no había estado invirtiendo durante mucho tiempo en el tema energético y ahora, por supuesto, duele todo esto. Los concejales, como decíamos, hacen una presentación. Los dejamos con las imágenes de lo ocurrido ayer en el Consejo del Partido Justicialista acá de Moreno. La verdad que con los concejales y el apoderado del Partido Justicialista, Roberto Gradín, con Patricia y con Javier, hoy a la mañana nos presentamos en la justicia, y esto viene basado en la campaña que veníamos realizando contra el tarifazo, que hemos realizado en la Plaza San Martín, que hemos realizado en Paso del Rey, en Trujuy y en varias partes de Moreno, donde 10.000 personas firmaron y adherieron al amparo. De ahí, hoy a la mañana nos hicimos presente en la justicia, donde presentamos un amparo en la justicia ordinaria, donde ya fue sorteado el juez que nos toca el jugador de familia número 1, con la doctora Alejandra Galati, y la verdad que es basado netamente en la presentación de este amparo que va contra el tarifazo que está sufriendo nuestro pueblo, ¿no? Nuestro pueblo que hoy ya está pagando tarifas de 500%, tanto en luz, en agua. ¿Ese tarifazo está especificado en algún sector? Digo, ¿es electricidad, es gas, es agua, es todo? Es un amparo presentado muy parecido al de La Matanza, muy parecido al de San Martín y muy parecido al de San Vicente, que ya fueron hechos al lugar, que ya hay cautelares dictadas. La verdad que va al servicio general, porque si usted notó, digamos, hay vecinos que hoy están pagando 500% más de agua, 300 o 400% más de luz, 100% más en el transporte, y la verdad que en el gas otro tanto, digo, la verdad que basado netamente mucho en eso. Es un amparo general, donde estamos pidiendo que la cautelar sea, y digamos que los vecinos dejen hasta que haya una medida firme. A no haber una medida firme, creemos que con esto tienen que retroceder, ¿no? Al doctor Gradín, es decir, técnicamente, ¿qué tiempo demanda esto? ¿Saben por qué? Porque el día viernes la municipalidad, recién venimos de allá, van a hacer una presentación de un amparo. Entonces, no me queda claro si el día viernes cuando se presente se tiene que unificar con esto, porque estamos hablando del mismo problema, pero allá se dijo algo y acá se está diciendo algo parecido, pero no es lo mismo. Bueno, no sé si es lo mismo, no participé de la otra reunión. Por sí eso puedo decirte, Parecido. que la presentación de una medida de esta naturaleza lleva mucho tiempo porque lleva primero el consenso del trabajo inicial. Finalmente la medida es un amparo colectivo, es un amparo basado en el artículo 43 de la Constitución. Nosotros además entendimos que era en la justicia ordinaria porque los efectos se producen en el pueblo de Moreno. Por eso se presentaron concejales, porque son representativos con mandato popular, digamos, como dice el artículo 37 de la Constitución. Y la medida de fondo es suspender el tarifazo. La medida de forma, que es la medida cautelar, es decir, qué pasa mientras estamos discutiendo, es una medida no innovar para que la gente no se perjudique. Y eso se puede tomar inmediatamente dentro de nuestra justicia ordinaria. Si el intendente tiene esta mirada o convocó para esta mirada, lo mejor que, desde mi opinión, lo mejor que puede hacer es adherir a esta medida que orienta hacia el mismo lugar y defiende a los mismos vecinos. Me da la sensación que esto no es un River y Boca, esto es en defensa de los vecinos y no es saber quién llegó primero, sino que una vez que está hecho el trabajo que va orientado a la defensa de los vecinos, la verdad que rápidamente él puede adherir, es un escrito de una carilla y no hacer otra que es redundante, porque en definitiva
piensen que no solo está el trabajo de campo que hicieron los concejales, sino también el trabajo jurídico de determinar cada uno de los pasos. Nosotros fuimos haciendo seguimientos de otras medidas y cómo les fue yendo a las otras medidas en las distintas instancias. Entonces, finalmente, cuando este proceso maduró, lo presentamos. Para que se den una idea, es un escrito de unas 50 carillas, quiero decir, no es una cosa que se improvisa, tiene una trama compleja, determinar, es un amparo colectivo, no está reglamentado el amparo colectivo, tiene un antecedente jurisprudencial de la Corte, que es el caso de Ernesto Alavi, entonces tiene mucha complejidad en términos jurídicos. Y me parece que con un escrito, con una carilla, si el intendente tiene esta intención, que en lo que a mí respecta y en mi opinión es recontra bienvenida, porque va orientado hacia el mismo universo de personas que son los consumidores de Moreno y nuestro pueblo. Claro, yo preguntaba recién, Gabriel, y acá colegas, porque lo que se iría a presentar el día viernes es contra el tarifazo eléctrico, solamente contra el tarifazo eléctrico. Las medidas abarcan todo, digamos, porque el tarifazo es general, y excepto el transporte, que tiene otro componente, este está presentado contra la resolución 6, contra la resolución 28, contra la resolución 30, todo el 2016, y del Ministerio de Energía y Minería, que es el que dictó las resoluciones por mandato del Ejecutivo, así está presentado técnicamente. Políticamente estaría muy lindo que el intendente adhiera a este razonamiento político para poder hacer que esta medida tome más fuerza, ¿no? Y que los vecinos de Moreno la construyan salga lo antes posible. Por ahí si ellos presentan el viernes con retraso y para un solo servicio, la verdad estarían retrasando el proceso. Y la verdad que si lo hacen en el ámbito local, en la justicia ordinaria, esto tiene una medida mucho más rápida, mucho mayor, y que sería algo que le acerca al vecino ya, y también sería algo para que el vecino el próximo mes no esté pagando este tarifazo que ya está pagando hoy, ¿no? Políticamente sería un impacto para el vecino grandísimo. Yo me quería preguntar al doctor Granín, en un lenguaje no jurídico llano, digamos, para decirle al vecino, ¿qué le significa este amparo que ya han presentado? La medida cautelar de innovar significa que no se paga la tarifa básica, no se paga ningún tipo de aumento de ninguna índole, de ninguna naturaleza, hasta tanto se cumplimente todo el proceso, que es lo que nosotros atacamos centralmente como argumento jurídico. No se hicieron las audiencias públicas para llevar adelante el tarifazo. Y no se justifica en modo alguno ese supuesto equilibrio que se hace entre el aumento y la tarifa social. Y si eso es así, que lo justifiquen técnicamente, que digan a cuánto les corresponde la tarifa social y por qué corresponde el aumento que correspondería. Como esa audiencia pública no se llevó adelante en ninguno de los casos, nosotros atacamos nuclearmente con argumentos jurídicos esa posición. Bueno, entendemos que vamos a salir exitosos de esto, con lo cual, para mí, vuelvo a repetir, sería súper importante que el intendente se sume y refuerce y esté al lado de una medida que ya está presentada. En términos prácticos, doctores, han llegado las boletas con los aumentos que son bestiales. Muy bien, se paga solamente decir y pagar solamente lo que significa la tarifa plana, esa que lo tenés por tener el servicio. ¿No deberían publicar lo que presentaron ustedes para que el usuario vaya? Miren, acá presentó un grupo de concejales con el ex secretario de gobierno esto, ¿no? En ventanilla. Bueno, el ex secretario de gobierno no, yo soy un abogado de la matrícula, que hoy trabajo de abogado. Fue secretario de gobierno, ¿no? Sí, fui secretario de gobierno, pero en este caso es solamente un abogado comprometido con una mirada que lleva a tratar de solucionar problemas concretos a nuestra gente y a nuestros vecinos. Y la verdad que mucho más que la publicación vedetista de lo que nosotros presentamos, estamos esperando que rápidamente haya una acción positiva para publicar lo que dice el juez. Claro. En este caso le toca a la doctora Galati, que lamentablemente digo, justo fue ese juzgado que la doctora está de vacaciones, así que supongo que subrogará a la doctora Ilaura. La causa es la 78-68. 78-68, En este momento hay muchísimas manzanas que están sin luz y desde el gobierno central se dice que por falta de inversión en todos estos últimos años. Si no tienen más dinero las empresas, ¿cómo cree que se puede salir de esta situación? Miren, la verdad es que la técnica que están utilizando, inclusive cuando dejan a enorme cantidad de población sin luz, es comunicar en términos generales que todo el barrio o que todo ese sector está sin luz.
y no te dejan realizar el reclamo individual. Ya eso es un cercenamiento de derecho para el vecino, porque cada vez que uno certifica que no tiene luz, tienen que descontarle del servicio. Pero no dejar... pasando de hace años. Ya sé que viene pasando, pero la diferencia es que cercenaron toda la política de entes reguladores, en Renargas, entonces ahora realmente es muy difícil. Y si eso nos retrotrae a la eventual pesada herencia, bueno, quiero conocerla, quiero saberla, porque todos esos servicios estaban subsidiados, y si estaban subsidiados es que alguien los pagaba. Todos nosotros con los impuestos, más el vecino con eso. Bueno, veamos a ver el plan de inversión, qué es lo que hicieron. ¿Quién controlaba Los organismos de control. Las agencias de control, digo, y también esto, y antes del 10 de diciembre, cuando uno llamaba al ENRE o llamaba a los institutos de control, te atendía una persona y te daba un número de denuncia. Los invito hoy a ustedes públicamente y a todo el mundo que llame al ENRE o que llame al instituto de control y van a ver que ya lo atiende una máquina. Digo, lo que cambió es la lógica de para dónde está orientado el servicio. Antes del 10 de diciembre está orientado hacia el consumo de los vecinos y de las industrias y de las pymes, donde producían y generaban trabajo. Hoy la nación cree que eso es un gasto. ¿Y sabe lo que pasa? Es que nuestro pueblo empieza a dejar sin trabajar, empieza a dejar sin calefaccionar y empieza a hacer que nuestro distrito tenga una calidad de vida cada vez peor. Y me parece que en esto hay que unificarse políticamente para dar una batalla en serio. Y eso es lo que nos estamos planteando y lo que estamos buscando y lo que queremos trabajar. La semana pasada, la anterior, el juez Arias de la Ciudad de La Plata emitió también un fallo manifestando con argumentos similares a lo que ustedes dicen, esto de decirle al vecino que no pague hasta que no haya una refacturación. ¿Esto está vinculado? Digamos, ustedes tuvieron en cuenta lo que sucedió en la Ciudad de La Plata, que va para toda la provincia de Buenos Aires. Pero solamente es de gas. Solamente es para la resolución 28 y 30. Solamente gas. El juez Arias solo estudió el tema gas. Y el tema es que esa resolución está apelada y por ende, ustedes vieron que trato de no ser técnico, pero cuando se apela, se suspende esa medida hasta tanto no se resuelva la apelación. Entonces, la verdad que nosotros vamos replicando y tratamos de ser cautelosos con esto. Nos encantaría salir a decirle a los vecinos, no paguen que están cubiertos por esto. Por el contrario, decimos, miren, nosotros en defensa de sus derechos hicimos la presentación colectiva por los representantes del pueblo. Lo hicieron 3 concejales mediante un amparo jurídico con una medida cautelar de no innovar. Ahora esperemos que es lo que dice la justicia. Solamente vamos a decir no pague si dice el juez no pague y tienen el amparo, que después eso no significa una situación peor, digamos, no pagar, corte de servicio y todas estas situaciones que pueden ser complicadas. Entonces, y a nosotros nos parece que reforzaría muchísimo esa posición que el intendente la acompañe. De esto no tengo ninguna duda. Para que quede claro a la comunidad, digamos, presentaron el amparo. ¿Cuál es el proceso que se va a seguir para el lenguaje más llano posible para decirle a la red común de la gente? La medida cautelar es lo primero que el juez tiene que resolver. El amparo es un proceso de los más rápidos que hay. Entonces, lo primero que tiene que resolver es, mientras dura el proceso, ¿de cuál de las dos posiciones se hace lugar? Entonces, en la medida de innovar, que es mientras dura el proceso, no cuando se resuelva el fondo, mientras dura el proceso, si hay que pagar el aumento o no hay que pagarlo. Esto lo va a decidir este juez antes de hacer nada para ver cómo sigue. ¿Por qué? Porque esta medida cautelar pide que haya 3 requisitos, que más o menos sea razonable lo que uno está planteando, que es lo que llama el humo de buen derecho, el peligro en la demora, es decir, ¿qué pasa? Bueno, si la gente empieza a pagar después, no le sirve que se lo devuelvan con crédito, ¿no? Hoy el que tiene la espalda para esperar es la empresa, que hasta el mes pasado no lo cobraba y todavía no ha dado muestra de que ese aumento sea el necesario. Finalmente hay que resolver el fondo de la cuestión. Acá sí entra en proceso judicial como cualquiera, se le da traslado a la otra parte expone su defensa, que puede arrancar diciendo que no son competentes los jueces de Moreno para entender esta causa, que corresponde al juez federal. Pueden decir que sí es competente, pero que el aumento está bien aplicado. Ellos entenderán sobre su defensa. Y después se decidirá sobre el fondo de la cuestión. Lo primero que nosotros hicimos en esta medida de no innovar es justamente transmitirle certeza a los vecinos y decir, bueno, pague solamente lo que es el abono, para decir lo que se entienda, y no el aumento. Con esto usted va a mantener el servicio hasta tanto se resuelva la situación, el fondo de la cuestión. ¿Qué puede tardar? Lo que lleva un juicio. En Rosario creo que hubo 2 años un amparo y tuvieron que pagar todo junto después.
Una situación similar en Moreno se dio con el agua hace muchos años, en la década del 90, final del 90, se dio una situación así. Pero así todo, se lograron cosas muy importantes, como por ejemplo determinar el agua como servicio público que no se puede cortar. Y eso salió de ese amparo, y eso salió de la defensa colectiva. En este momento también ocurre que la representación colectiva de la gente no está reglamentada. Está en la Constitución, pero no está reglamentada. Entonces, ¿quién representa colectivamente? Algunos estamos seguros que sí. Obviamente, cuando hablamos del intendente, de los concejales, es la representación colectiva del pueblo que los eligió. Obviamente. Para clarificar, es una pelea netamente política, ¿no? Y una pelea de concepción política. Y me parece que de ahí hay que decir si un aumento del 500% de la luz es lo que el pueblo de Moreno puede pagar o no puede pagar. Entonces también de ahí hay que avanzar sobre esta discusión y del tipo de país que queremos. ¿Cuál fue el cambio? El 500% de la luz, el 500% del gas, el 100% del transporte. ¿Ese fue el cambio? ¿Dejar sin trabajo a nuestros compañeros? ¿Dejar trabajo? No, la verdad que necesitamos una patria con inclusión y empezar a discutir todo lo que se ha discutido. Esto es lo que nosotros buscamos, que haya un lugar donde discutir. Hasta ahora el Estado Nacional, por decreto, toma decisiones y no discute no hace audiencia pública, no discute con los entes y cierra la comunicación al pueblo. Nosotros creemos que en esa cuestión hay que avanzar, tiene que haber una comunicación muy más fluida. Entonces de ahí buscamos que este amparo y que esta cautelar lo antes posible sea que, ojalá que antes del viernes lleguemos con la cautelar firme para poder hacer que ya los vecinos de Moreno estén mejor en este servicio, ¿no? No es una buena foto partida en dos, la que vimos recién y esta. Claro, ¿no? Si el problema es el adversario, es el que todos coinciden, no es una buena foto. Yo voy a hacer una explicación clara. Yo estuve en las últimas... Si hay diferencias políticas evidentes. Los últimos 20 días, dígoselo claro para que también a ustedes quede y a todos los medios. Los últimos 20 días estuve llamando al intendente todos los días para charlar sobre esto y para contarle lo que íbamos a hacer desde el partido, para que él también tenga una mirada y pueda hasta por ahí sumar contenido a esto, que por ahí seguramente por ahí hay contenido que falta. He tenido charlas con el presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, con el compañero Fernando Espinosa. Me mandó que busque al intendente en los últimos 20 días. Yo lo busqué, no lo encontré y nos pareció que ya no daba más esto, que había que presentarlo porque los vecinos están sufriendo este aumento en el servicio. Entonces, la verdad que nos parecía que no podíamos esperar más. Y desde ahí, bueno, ojalá que el viernes pueda adherir a esto y desde ahí construir una medida mucho más fuerte y mucho más seria para que nuestros vecinos puedan tener una característica de vida mucho mejor que la que están teniendo hoy, ¿no? Como es una cuestión política, como usted bien decía, una batalla política en relación a los aumentos, ¿qué otros municipios ustedes conocen realizaron este tipo de presentación? Porque me parece que cuando más son, mejor. Viene muy fuertemente. Primero la presentó diputados del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires por el gas, por la luz. Después presentó la intendenta Verónica Magario en La Matanza, compañera que también hemos charlado personalmente para explicarle esto y que nos haya contado, y muchos de los fundamentos que tenemos son parecidos. Después los concejales del partido de San Vicente, de Lucas de Sabatino y los concejales de ahí, también es una presentación muy parecida a la nuestra. Y en San Martín me cuentan hoy que ya dio lugar a la cautelar, o sea que ya hoy ya estarían a partir de hoy cumpliendo este servicio. Entonces creo que va a empezar a tomar una medida mucho más fuerte de compromiso. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires está charlando con todos los intendentes, está charlando con todos los compañeros para que esto avance y que empiece a haber una presentación general y que haya una discusión nueva del servicio general de las tarifas, ¿no? Yo quería hacer la última para los cuatro, sí. Siento que ustedes acompañaron fervientemente el kirchnerismo y en el último año lo que se transfirió a Camesa fueron algo así como 1.000 millones de pesos, ¿no? De transferencia para cubrir los subsidios, decía Gradín. ¿No se preguntan por qué fue tal la desinversión si hubo tanta transferencia de pesos para que Camesa distribuya? ¿No se preguntan por qué fallaron tanto los organismos de control? Es decir, un ejercicio de autocrítica, ¿no? Porque retomo lo que decía el compañero, ¿no? Esto no es gratis lo que nos pasa. Nada gratis. No solamente lo de Macri, sino lo que veníamos padeciendo, porque claro, en los barrios no había luz, ¿no? Y se transferían los millones. Lo padecerías vos, qué sé yo, no, yo no lo tomaría en términos de un padecimiento general, digamos, porque tenía un consenso popular enorme y legitimidad para decir todas las cosas. Por supuesto, opino que hay que hacer la investigación y hay que revisar. Hay que investigar y revisar. Por supuesto, claro, ¿cómo no? No, de ninguna manera estoy avalando una desinversión. Lo que estoy diciendo es, tanto es así que yo lo tomo de donde está, y donde está tomo, es decir, si había una desinversión de antes y existe una desinversión ahora, habrá un plan de inversión.
Lo que sé y lo que tengo claro es que no debe ser solventada con el sector más humilde de la población, eso tengo claro, y entonces es la medida que nosotros estamos intentando apoyar. Después entenderemos la ecuación, si nos la explican, si hay una audiencia pública en donde hay un compromiso, en donde, hoy yo lo decía más temprano, para mí la audiencia pública no es tanto el que va, para mí no es tanto el que va a oponerse a la medida, sino el que va a explicar la medida, que es lo que nos falta a todos. Sí, quiero saber también cuánto fue el subsidio, cuánto fue, y cuánto qué fue se invirtió, qué no, y qué cómo fue ocurrió con la transferencia de dinero. Sería bueno saber quiénes son los responsables, porque hoy pagamos las consecuencias. Cameron es uno. Debido es otro. Bueno, a Giovanola, ¿no? Pues es una pregunta, ¿no? Una pregunta. ¿Ustedes no tienen miedo de que esto le genere deudas al vecino, que después cuando quiere vender la casa, lo que sea, siempre tenga una deuda monumental con las empresas de servicio? Si está avalado desde el punto de vista judicial, de ninguna manera, porque es una medida judicial, no es que le genera una deuda al vecino. Por eso lo estamos planteando con este nivel de seriedad. Si la justicia dice, y la gente no tendrá que pagar, no, de esto no hay ninguna duda. No le va a generar una deuda. Por eso dijo que no decía no paguen hasta tanto no haya una claro, resuelta. El primer paso es la espera de la resolución que en esto tome la jueza, ¿sí? Que hoy está a cargo de esta cuestión. No es que si tu factura del servicio en el día de hoy venció y vos decidís, bueno, entonces no pago más porque total hay una presentación de un amparo. La presentación está realizada, pero todavía no está la palabra de la justicia, o sea, la jueza, qué resolución se toma frente a este amparo y que tiene que ver con esto que tan claramente explicaba el doctor Gradín, ¿no? Estos pasos y estas cuestiones que pueden ocurrir. Y en cuanto a esto que vos decías, Rubén, me parece que la situación es muy clara, ¿no? Me parece que en esto todos los ciudadanos queremos saber con nuestro dinero, bueno, cómo fue esa transferencia de fondos, el monto de esa transferencia de fondos, que se efectivizó como inversión, que solamente fue como gasto energético y por qué. Y digo, cómo ahí los caminos se bifurcan, ¿no? Frente a un determinado accionar y qué es realmente lo que está ocurriendo ahora. Y digo, hace un ratito conversábamos antes de este inicio, cómo está determinado estos porcentajes, digo, ¿por qué vos vas a pagar un 400% más de un servicio? ¿Por qué yo también lo voy a pagar? ¿A cuántas personas estoy colaborando para que pague menos? O sea, si esta tarifa social realmente está siendo cubierta por esto que estamos pagando el resto. A ver, claridad, en cierto sentido es esto, ¿no? Claridad en el accionar de todo lo que tiene que ver con la suba de la energía. Yo una sola cortita, digo, de toda la experiencia del trabajo previo que desemboca en esta medida que solicitan a la jueza, digo, ¿qué quedó, no? ¿Cuáles eran los planteos, más allá de la queja por los aumentos exagerados? ¿Quedó alguna estadística? La primera es que los vecinos, hasta que nos llegaba la factura, no lo creían, ¿no? En los primeros momentos, cuando empezamos a trabajar en fines de febrero, marzo y abril, que la factura no llegaba, los vecinos decían, no, bueno, es una parte de la discursiva política y no es una parte de la realidad administrativa. Después de esto, cuando empiezan a llegar las boletas, empieza el compromiso que por ahí estaba leve, el compromiso empieza a profundizarse y ahí empezamos a tomar la decisión de discutir si teníamos que ir a la justicia o no teníamos que ir a la justicia, si teníamos que hacer el amparo o no teníamos que hacer el amparo. Y de ahí tomamos la decisión certera esta, que es ir a la justicia y que haya un juez que determine esta situación compleja para el pueblo, que es una situación que estamos viviendo hoy, que va cambiando. No sé, no quiero preguntar a cada uno de ustedes, pero cada uno en sus hogares ha cambiado mucho. Y tenemos una característica, todos nosotros somos de Moreno, no vivimos en Moreno, pagamos la luz en Moreno y somos consumidores de este distrito. Y me parece que ahí también vemos la realidad continua. Yo lo decía el otro día, uno va caminando por la calle y ya ve más gente que camina, ve gente que antes iban remedios, llevaban en el colegio y hoy van caminando, hoy ve que los transportes públicos empiezan a quedarse un poco más vacíos, y
digo, esta cuestión de que el bolsillo empieza a no llegar. Y me empieza a hacer un eco muy parecido al 2001, ¿no? Uno que ha vivido esa situación donde el pueblo ve que el pueblo empieza a tener esa característica de sufrimiento. En Moreno en los últimos años no se veía tanta gente cartonear y hoy se ve gente que está en ese sistema y que es una cuestión de marginalidad que va avanzando. Y basado a la pregunta que hacía el periodista Bustamante sobre la autocrítica siempre es sana para los movimientos, siempre es sana para la política y siempre hay que transparentar a los medios. Entonces me parece, a los medios y al pueblo. Entonces me parece que de ahí nos tenemos que aportar en esa transparencia e intentar de empezar que la política sea discusión política. Y si, como decías vos, hay dos sectores que van para el mismo lado, ¿sabés qué rescato esto? Haber llegado primero a esta medida de acción política para poder hacer que nuestro pueblo esté bien. Y ojalá que el intendente tenga la grandeza de poder acompañar esto para que el pueblo empiece a vivir mejor a partir de que la captura está firme. Y ojalá que no tenga que llegar al viernes el intendente a presentar el amparo, porque por ahí la jueza antes del viernes ya hace lugar al amparo, ¿no? Y hace una cautelar. Ojalá, puede ser que sí, como puede ser que no. Es un deseo que tenemos de esta parte. Y me parece que netamente hay que marcar eso, ¿no? Yo quería agregar esto, la medida esta respaldada por la cantidad de vecinos que han firmado a lo largo de los meses de verano, que bien decía acá el compañero que no veía como una realidad la posibilidad de un tarifazo, porque incluso cuando en plena campaña política se ocuparon de decir que no iba a existir ese tarifazo, que no iba a ocurrir una devaluación, se ocuparon de decirlo y nuestra gente lógicamente que creyó eso. Nosotros somos respetuosos de la elección de nuestro pueblo eligió esto, pero también tenemos que salir a decir con este pedido es que nuestro pueblo no puede ser ajustado continuamente y de esa manera bestial como se viene haciendo con las tarifas esenciales, porque la luz no es un lujo, el gas no es un lujo. Entonces nosotros lo que venimos a plantear es eso, que nuestro pueblo no tiene que pagar el ajuste de las cuentas hacia arriba. Entonces nuestro pedido hacia arriba es nuestro pueblo no merece ser ajustado continuamente con un ajuste de tal calibre, ¿no? Y tan insensible desde lo nacional. Máximo cuando se dijo que no iba a existir un tarifazo y que no iban a existir, que eran todas mentiras. Hoy llegaron los tarifazos y nuestro pueblo lo está sufriendo. Entonces nuestro pedido es, con nuestra gente porque eso impacta no solamente en el bolsillo del común, sino en el bolsillo de todos. Nuestros comercios van a empezar a sufrir la cadencia, porque lo que gasta el vecino común lo va a terminar reflejando en su consumo. Así que ese es nuestro pedido a través de esto. Nueva Farmacia Central Trujuy, con horario extendido de lunes a lunes, descuentos a particulares y PAMI, atención personalizada, medición de glucosa, presión, aplicaciones, importantes descuentos en genéricos. Avenida Cervantes 1705, esquina Larreta, Trujuy. Eléctrica Santa María, iluminación y artículos de electricidad. Sí, como ves, es una nueva casa de electricidad para brindarte la mejor atención y variedad. Ventas al gremio y entregas a domicilio. En Eléctrica Santa María aceptamos tarjetas hasta en 12 cuotas. Eléctrica Santa María, Avenida Libertador 7774, Cruce Castelar. Teléfono 4465-0911. Distribuidora Hipertech. Las mejores marcas, todos los espesores. Gran variedad por precio y calidad. Usted, en Hipertech, puede elegir todo. Además, aislantes para construcción, espuma bajo alfombra, lana de vidrio, ladrillos de telgopor. Como le dijimos, todo. Hipertech. Avenida Libertador 7637, Cruce Castelar. Bueno, veremos en qué termina todo esto en las próximas semanas. Tenemos un análisis de la economía, de la macroeconomía de nuestro país de estos días, hecha por un especialista de la Universidad de Moreno, el doctor Roba. Con él lo dejamos. El informe también tiene en cuenta la coyuntura internacional. De ese aspecto, ¿qué se puede destacar? Mirá, como veníamos diciendo desde el año pasado, la economía internacional, a partir del año 2012,
tiene para nuestros países, para Latinoamérica, una importancia menor que en otros años. ¿Qué quiero decir? Cuando hablábamos del viento de cola hasta el año, digamos, 2010-2011, los precios de las commodities y nuestras exportaciones crecían y Latinoamérica era de aquellas regiones que más crecían en el mundo. A partir del año 2012 justamente se revierte esta tendencia de precios y nuestra región es la que menos crece. De la mano de Brasil, que está en recesión hace 1 año y medio, Venezuela con los problemas que tiene a partir de la caída del precio del petróleo y otros países también creciendo a tasas muy bajas, y la Argentina, con esto que yo decía, un cambio de modelo económico que este año, de haber crecido 2,1 del PBI el año pasado, va a decaer más o menos, consultoras privadas y hasta el propio gobierno, el Fondo Monetario dice que va a crecer por lo menos 2 puntos porcentuales. Esto quiere decir menos consumo interno y más desempleo hacia fin de año, que las consultoras las están estimando en 8 puntos, de 6 que estaba el año pasado, 2 puntos de desempleo más. Lo que se va a hacer con los jubilados y lo que se va a hacer con el IVA también, de sacarle los alimentos, ¿eso tiene que ver con la teoría del derrame? Bueno, creo que la única medida que el gobierno ya está casi implementando, que es la rebaja del IVA a los alimentos, es una medida que en realidad apunta a mejorar los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y de aquellos que tienen programas sociales. Ahora, si uno hace el número fino, no hay más de 200 o 300 pesos por familia que está recuperando los jubilados y los sectores que tienen la asignación universal por hijo. Me parece que comparado con el aumento de las tarifas eléctricas, lo que ha pasado con los precios de los alimentos, es un paliativo, pero no alcanza para mejorar la situación económica de los sectores más vulnerables. Teniendo en cuenta las libertades económicas actuales, ¿ustedes creen que puede venir inversiones o hay que ir a otro modelo? Primero, lo que están viniendo son inversiones especulativas. Si vos tenés una tasa de interés como hay hoy, 30-32% en plazo fijo, y tenés el dólar que lo tenés en 14 pesos, en general lo que está pasando es que mucha gente desarma sus posiciones en dólares para cambiarlos en pesos, ponerlo en la tasa de interés, y en el momento que empieza a subir el dólar o que haya alguna inestabilidad de tipo económico-político, como pasó habitualmente en la Argentina, lo van a dolarizar y se lo van a llevar. Creemos que para que vengan inversiones tiene que haber un rumbo firme del gobierno, que no lo vemos, y segundo, un mercado interno que comience a crecer, salvo que uno quiera que las inversiones vengan solamente para, digamos, aprovechar una situación coyuntural y exportar, pero en esos términos es un modelo que no alcanza para los 40 millones de argentinos. ¿La unificación del dólar, la salida del cepo, no es suficiente para generar confianza? Si la salida del cepo cambiario hubiera sido con una devaluación que no se hubiera trasladado a los precios, tal vez, y hoy estuviéramos hablando de un nivel de inflacionario de 1 o 1 punto porcentual mensual, tal vez estaríamos en otro escenario, pero la gran devaluación del 40-50% repercutió fuertemente en los precios de los alimentos, que es donde los sectores populares más ven caída de sus ingresos, y el otro lado, cuando empezó a no desaparecer, pero el impacto ya era menor, las tarifas que aumentaron en febrero, en marzo, volvieron a recrudecer el tema inflacionario, con lo cual vamos a cerrar un año de más de 40% de inflación, cosa que no veíamos desde el año 2002, o sea, 14 años sin tener estos niveles inflacionarios. Para finalizar, se aproxima el segundo Congreso de Economía Política Internacional. ¿Cómo se redefine el análisis y la discusión en el ámbito académico a partir de esta nueva coyuntura? Mira, primero que hasta hace 1 año o 2 había muchas fichas, digamos, puestas en los países emergentes, en esto que nosotros llamamos los BRICS, Brasil, Sudáfrica, China, India y Rusia. Hoy estos países, salvo la India, que está creciendo a tasas importantes, como lo vamos a ver ahora en el informe de coyuntura, los demás países o están en recesión o están creciendo menos. Eso reformula los niveles de inserción internacional de la Argentina y tenemos que estar mirando muy detenidamente que el mundo no nos va a ayudar para salir de del parate económico que hay hoy, y una recomendación que se podría hacer es volver a mejorar los niveles de mercado interno, porque si el mundo no te ayuda y vos destruís el mercado interno, no vas a poder salir de esta encerrona de que tenés inflación y estancamiento, que en términos económicos se lo conoce como estanflación.
Bueno, después de este análisis hecho por Alejandro Roba acá en la Universidad de Moreno, tenemos también la última información. Giselle González, que se desempeñaba dentro del Poder Ejecutivo como secretaria, renunció y vuelve a la banca de concejal. Esto ocurrió hoy a la tarde. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, y donde queremos brindarle a usted la mayor información política para que tenga un pormenorizado detalle de lo que está ocurriendo en Moreno. Muchísimas gracias y buenas noches.